Buenas tardes y bienvenidos a la sesión informativa sobre la votación en las elecciones primarias con Jocelyn Alvarado, de la Oficina de la Secretaria Municipal de la Ciudad de Los Ángeles. Yo soy La Guerrero y soy bibliotecaria aquí en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Jocelyn comenzó su servicio en la ciudad en el 2016 y ha trabajado en las áreas de alcance comunitario y participación cívica. Su labor se ha enfocado especialmente en ayudar a estudiantes de preparatoria y universidad. Veteranos, personas sin hogar en Los Ángeles y jóvenes de comunidades desatendidas a registrarse para votar y participar en las elecciones. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor escriban sus preguntas en el chat y serán respondidas durante esa parte del programa. El programa de hoy está siendo grabado y podrán volver a verlo en el canal de YouTube de la biblioteca. Y ahora les cedo la palabra a Jocelyn. Hola Hilda, gracias por la introducción. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos esta tarde para aprender acerca de las elecciones del 2026. Esta presentación se va a enfocar en precisamente la elección primaria que viene. Vamos a hablar acerca de cuántas elecciones hay. Hay dos. La primera se llama la elección primaria para la nominación y la segunda es la elección general municipal. La primera elección que viene es en junio 2, 2026 y la segunda sería en noviembre 3, 2026. Ahora vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre una elección primaria y una elección general. Una elección primaria para nominación, primeramente, sirve para escoger a los candidatos que tengan más votos, que salgan que tengan más votos al final, para ser los representantes que van a ser elegidos finalmente para la elección general del noviembre 2026. Así es de que la primera será la nominación y después será la general para saber cuál será la persona elegida al final para la posición o la contienda que está en pregunta. Vamos a ver primero qué es lo que va a venir en la boleta de esta elección el junio 2, que sería un día martes. Las oficinas locales o las contiendas locales específicas para la ciudad de Los Ángeles serían las de alcalde, controlador, fiscal de la ciudad y los distritos del ayuntamiento 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Para la Mesa Directiva de Educación o el AUSD, como muchos lo conocen, van a haber también contiendas en los distritos 2, 4 y 6. ¿Okay? Adicionalmente, van a haber tres iniciativas de ley. La primera proposición es la proposición CB, que es la aplicación de impuestos para las empresas del cannabis que no tienen licencia. La segunda proposición TC, es la aplicación del impuesto sobre ocupación transitoria a las compañías de viajes en línea. Y por último tenemos la proposición TT, que se trata acerca de la financiación de los servicios de la ciudad a través de modificaciones al impuesto sobre ocupación transitoria. Además de eso, tenemos otras contiendas en la boleta que serían federales, estatales y también del condado de la ciudad, del condado de Los Ángeles. Estas serían como posiciones en el Congreso, posiciones en la Asamblea Estatal, también hay jueces de tribunales y estatales. ¿Okay? Entonces, ya que sabemos que viene una elección en junio 2, ya que sabemos qué es lo que va a estar en la boleta, hablemos acerca de los próximos pasos que tenemos que tomar como votantes para estar listos para esta elección. Todos les recomendamos a todos que verifiquen su registro con tiempo para asegurarse de que su estatus está al día. Lo pueden hacer en línea visitando clerk.gov
vote.lacity.gov, o también puede escanear el código QR que está en pantalla en estos momentos. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿cuándo es que debemos actualizar nuestro registro para votante? ¿Cuándo nos reinscribimos? Eh, la respuesta es cada vez que cambiamos de domicilio, que nos movemos de hogar, tenemos que cambiar nuestra forma de registración. También para las personas que se cambian el nombre, o se casan, por ejemplo, y se cambian el apellido, también tienen que cambiar su forma de registración. Y también aquellos que también gustan de cambiar su afiliación política, o no quieren ser partidistas, por ejemplo, am, o también pueden cambiar su preferencia de idioma. Si a usted gusta sus información y su boleta que le llegue a su casa en un idioma específico, como por ejemplo hoy el español, también tiene que actualizar su registro de votantes y específicamente decir o indicar en la forma que usted gusta sus materiales en ese idioma y también pues se le hace el cambio y ya cuando termine de actualizar su forma va a estar listo y todo le va a llegar a su hogar con tiempo debido. Ahora, hablemos de el proceso de votar en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo funciona? Am, Todos los votantes activos en la ciudad de Los Ángeles antes de la fecha límite van a recibir una boleta de voto por correo. Antes se podía escoger si usted no quería un voto, una boleta de votar por correo, pero ahora todos los votantes que están registrados en la ciudad van a recibir su boleta. Ahora, si usted no la quiere usar, no hay problema. Hay otras formas en que puede votar, pero su voto por correo es una forma más, una opción más para asegurarse o facilitar su derecho a poder ejercer su voto. ¿Cómo vamos a devolver nuestra boleta por correo? La primera forma es obvia. Por el correo, podemos ir a la oficina de correo postal. Necesita tener matasellos hasta el día de la elección, pero eh, nosotros recomendamos que vaya antes con tiempo, por lo menos una semana o 2 semanas antes del día de la elección a devolver su voto por correo. Ahora, si no quiere usar las oficinas de correo, no hay problema. En pantalla ve usted les llamamos buzones oficiales de entrega de boletas. Son de color amarillo y dicen específicamente que son buzones oficiales del condado de Los Ángeles y usted puede dejar ahí su boleta. Son muy seguras. em, Están atornilladas al piso, no se abren por completo, solamente lo suficiente para que usted pueda dejar su boleta ahí, am, y lo puede hacer ah, cuando usted quiera. Están abiertas las 24 horas al día, todos los días de la semana, hasta el día de la elección. Si usted no quiere usar esa caja, también puede ir el día de la elección o hasta 10 días antes, cuando se abran los centros de votación y va directamente a la urna a dejar su boleta. No hace línea, muy conveniente, le ahorra tiempo y lo lleva directamente ahí. Alguien se lo va a verificar, un trabajador de la urna le va a verificar su boleta para que esté toda su información actual o necesaria y le va a dar su calcomanía de votante, como lo recibiría si usted votaría en persona y nada más lo deja en la urna y ya, su voto va a ser contado. Ahora, si usted no quiere usar el sobre, no hay problema. Puede votar en persona como lo hace normalmente. Todos los votos, los centros de votación van a estar abiertos antes de la elección. Ahora, es importante que usted sepa que hay unas
unos lugares de votación que van a estar abiertos 10 días antes de la elección y otros van a estar abiertos 4 días antes de la elección. Las horas de operación también van a variar y por eso recomendamos que usted escanee el código QR que ve en pantalla, eh, para que lo tenga en su récord. Ahí puede usted, saber, uno, dónde están los centros de votación más convenientes, 2, cuáles son las horas de operación, qué horas van a cerrar, qué horas van a cerrar, y 3, cuántos días van a estar abiertos. Em, Le quiero también recordar de que usted no está obligado a ir al centro de votación más cerca de su casa. Ahora puede ir a cualquier centro de votación en el condado de Los Ángeles. Así es de que, por ejemplo, digamos, usted trabaja en el centro de Los Ángeles, puede ir a una urna en el centro de Los Ángeles. Si usted vive, digamos, en San Pedro, puede votar también en San Pedro. Si usted es miembro de alguna organización y, digamos, después de trabajar se va a su organización o hace algo por el estilo, un proyecto comunitario, la iglesia o que sepa yo, y está, digamos, en el valle de la ciudad de Los Ángeles. Usted también puede votar cerca de su iglesia o de su organización o donde usted esté, o encuentre más conveniente. Si están abiertos los sábados y domingos también para su conveniencia, así es de que votar en Los Ángeles no ha sido más fácil comparado con otros años. Em, el otro código QR que veo en pantalla que está a su derecha también sirve para encontrar las ubicaciones de los buzones de entrega, si en caso de que usted gustaría usar su sobre con su boleta por correo. ¿Ok? Ok, ahora eh, vamos a hablar acerca de una forma en que se le va a facilitar votar, una herramienta disponible para usted para poder votar un poco más fácil. El condado ha formulado una boleta de muestra interactiva. Esta se encuentra en Internet. Está accesible a todos los votantes. Si usted ve en pantalla, hemos puesto otro código QR para que usted pueda escanearlo y pueda encontrar su boleta de electoral interactiva. Ahora, ¿para qué sirve esta boleta interactiva? Si usted va a votar en persona el día de la elección, usted puede ver su boleta electrónicamente, hacer sus elecciones, guardar esta boleta y el día de la elección que usted vaya al centro de votación, puede nada más escanear su código QR de su boleta interactiva y todas sus elecciones van a estar en pantalla para que usted pueda marcar su boleta y ejercer su voto. Ahora, esta boleta interactiva no permite votar en línea. Eso no significa que usted va a votar en línea. Es nada más una forma en que usted va a poder facilitar la forma en que vota en persona. Lo va a ser un poquito más rápido. Ya va a llevar sus elecciones listas y no va a tener que estar en pantalla seleccionando para cada contienda o para cada medida. No almacena su información y lo identifique como persona. Nada, ninguna información personal va a estar almacenada en esta boleta interactiva. Eh, lo único que va a generar es otra vez ese código QR que va a tener esas elecciones, pero nada más fuera de lo normal. Em, es básicamente una forma o una mm, edición digital del folleto de muestra que normalmente se le manda a los votantes por correo cada elección. Y normalmente antes, cuando votábamos en forma de papel, llevábamos esas elecciones ya hechas en ese libro, en ese folleto que nos llegaba por correo. Ahora que es electrónica, va a estar marcada electrónicamente para que usted, cuando esté listo enfrente a la máquina, pueda
esencialmente en la misma forma, transferir sus elecciones de un modo electrónico a otro. ¿Ok? Am, ok, si usted ve en la pantalla, cuando usted escanea el código, lo va a llevar a una página de internet que se va a aparecer como la que ve en la imagen que está ahí. Es muy simple y fácil de llenar. Lo único que le pide es el apellido, su fecha de nacimiento y su número de casa para asegurarse de que le están enseñando las elecciones o las contiendas adecuadas para la área en donde usted reside. Ok. Ok. El siguiente, la siguiente imagen que vemos ahora es acerca de las opciones que tenemos como votantes, que tal vez necesitamos un poco más de accesibilidad para votar el día de la elección. Los dispositivos de marcar las boletas, o les llamamos BMD, que es en donde usted va a marcar o seleccionar sus elecciones cuando esté listo para votar, es accesible para sillas de ruedas, es decir, es un poquito más ancho a las urnas que teníamos en el pasado. Así es de que cualquier votante en cualquier clase de silla de ruedas, sea manual o electrónica, puede usar la máquina cómodamente desde su silla. Ahora, el BMD también permite ajustar el contraste, el tamaño del texto y el ángulo de la pantalla para las personas que también tienen dificultad mirando imágenes o leyendo letras. También el volumen y la velocidad del audio para los votantes que tienen problemas de visión y solamente votan con forma o con em, folletos de audio. Eh, También puede ajustar el volumen y la velocidad. ¿Ok? Así es de que está hecho básicamente para poder acomodar a los votantes de toda clase. Am, ok. Última cosa que voy a hablar acerca de accesibilidad es que también el folleto interactivo es otra forma en que podemos ayudar a votantes que tienen tal vez dificultad usando la máquina o usando formas tradicionales, digamos, para los votantes regulares. eh, es una forma en que usted puede votar usando sus programas, si ya tiene programas instalados en su computadora o en sus dispositivos que les ayuden a leer los documentos o seleccionar o darles un poquito más de independencia, ¿verdad? Y más de privacidad a la hora de ejercer su voto. Así es de que les estamos recomendando que use también su boleto interactivo como una herramienta más para asegurarse de que usted pueda ejercer su voto. El voto por correo también es otra forma en la cual puede ahorrar tiempo y también se le puede facilitar el quizás poder votar en una forma más accesible. ¿Ok? Ok. Digamos que sí voy a usar mi voto por correo. ¿Cómo es que me puedo asegurar de que mi voto llegó al condado y que mi voto sí fue contado? Hay una forma en que usted puede, como votante, rastrear su boleta. Lo puede hacer en línea. Se puede suscribirse a ¿Dónde está mi boleta? En california.ballottracks.net. Está ahí en pantalla, se escribe exactamente así. Y puede ver cuándo su boleta se envía por correo, el momento en que se ha recibido su boleta y el momento hasta que se ha contado su boleta.
Así es de que votar por correo no ha sido más seguro y más transparente comparado con los últimos años. Y pues no tenemos que estar o sentirnos intimidados al usar esa forma de votar porque es una forma muy fácil. El boleto llega con mucho tiempo de anticipación. Empiezan a llegar por correo hasta 30 días antes de la elección. Nos da tiempo para hacer nuestras investigaciones, para informarnos y para hacer nuestras selecciones sin prisa. ¿Ok? Y qué mejor forma de votar si sabemos cuándo nos la mandaron por correo, cuándo la recibieron y cuándo contaron nuestro boleto. ¿Ok? Y por último, solamente queríamos agradecerles por tomarse su tiempo y aprender acerca de las elecciones. Si tiene algunas preguntas y no las puso en chat hoy, nos puede seguir en todas las redes sociales. Nos pueden mandar sus preguntas directamente y nosotros les contestaremos cualquier duda que tengan. Gracias. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat. En lo que esperamos, si alguien tiene pregunta, yo tengo mis propias preguntas, Jocelyn. La primera, le voy a poner en la pantalla. ¿Qué es una cosa que le gustaría que los votantes supieran si no están seguros de qué elegir? Okay. Sabemos que en cada elección hay demasiadas contiendas. A veces no tenemos mucho tiempo para informarnos acerca de todo lo que va a estar en nuestra boleta. Y puede ser un poco intimidante porque es mucha información, muchos candidatos, pero lo que quiero que sepan es que pues su voto es flexible a lo que usted quiera votar o lo que no quiera votar. Si usted se siente seguro nada más de votar por una cosa, no hay problema, vote por una cosa y deje lo demás en blanco. Otra vez, es intimidante mirar la cantidad de cosas que hay en su boleta y sabemos que hoy en día todos estamos ocupados y tal vez no nos alcanza el tiempo, pero si podemos votar aunque sea en una cosa, eso es suficiente para empezar a ejercer nuestro voto como votantes y hacer nuestra voz contar. La segunda pregunta. ¿Qué recursos pueden utilizar los votantes para ayudarles a tomar sus decisiones? ¿Ok? Muy buena pregunta. El condado, el estado y la ciudad manda 3 folletos separados que tienen información acerca de todas las contiendas. El estado va a mandar solamente lo que le corresponde al estado, el condado igual y la ciudad también. El folleto es muy importante porque tiene información no solo acerca de qué es lo que incluye o de qué se trata, por ejemplo, digamos una proposición, pero también tiene información que incluyen los candidatos, también tiene información en contra, información a favor. Y podemos ver diferencias de opiniones. Lo podemos usar como una herramienta para informarnos. Y si todavía no estamos satisfechos con esas herramientas que nos han preparado nuestros oficinas gubernamentales, también hay muchos, digamos, organizaciones no partidistas que también tienen sus propias guías al votante y tienen información acerca de todo lo que va a haber en la elección. Uno de los que me gusta recomendar mucho, que es muy interesante y muy informativo, por ejemplo, es la organización de la Liga de Mujeres Votantes, o en inglés se dice Women League of Voters, que a veces sacan sus propias guías al votante con información adicional además de lo que mandamos por correo. Y es muy importante también saber que la puede pedir en español.
So, si le llega en inglés y no está muy seguro, la puede pedir en español también. O la puede encontrar en internet en español también. O sea que toda esta información está disponible en español. Ujú. La última pregunta que tengo es, ¿qué pueden hacer los votantes para sentirse más seguros al votar? Claro, esa es una pregunta muy importante también. Como dije anteriormente, hay muchas contiendas y muchas medidas que puede ser muy intimidante. Mi consejo es que lo más fácil que haga es que haga un plan. Si hay muchos votantes en su casa, dense la tarea entre todos. Tú haz tu información acerca de esto, tú haz tu información acerca de esto, hablen entre todos, ayúdense a poder hacer sus investigaciones, agarrar su información acerca de qué se trata esto. Si, digamos, tenemos una lista de 5 cosas y tenemos 4 votantes y una persona puede hacer su investigación en una cosa y la otra persona en 2 cosas y se reúnen, al final todos van a poder hablar acerca de qué es lo que les importa a cada uno de ustedes, qué es lo que les impacta a cada uno de ustedes y con la información que van a intercambiar, se van a informar y se van a sentir más seguros para hacer su plan y hacer sus elecciones el día de la elección. Gracias, Jocelyn. Parece que ya no hay preguntas, si no, no tenemos más preguntas de la audiencia. Bueno, muchas gracias, Jocelyn, por la valiosa información compartida. Gracias, Hilda. Pueden encontrar más información en labl.org/vote, diagonal español, aquí así como sale en la pantalla. Recuerden que también pueden ver esta presentación en el canal de YouTube de la biblioteca, que va saliendo. ¿Dónde está? Aquí está. Así como sale en la pantalla. Bueno, muchas gracias. Gracias.